Amigos de Últimas Noticias de hoy, el día de hoy hablaremos sobre cómo es que puede maximizar sus beneficios del Seguro Social. Puede cobrar el Seguro Social y ser elegible para cupones de alimentos, también conocidos como SNAP y EBT, al mismo tiempo. Más de 70 millones de estadounidenses cobran el Seguro Social, cobran el SSI, que es el Seguridad de Ingresos Suplementario, o también cobran ambos, y según la Administración del Seguro Social, muchos beneficiarios no saben que pueden cobrar también los cupones de alimentos. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que le puede ser muy útil para sus bolsillos. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP EBT, es la iniciativa contra el hambre más grande del país. Anteriormente conocido como cupones de alimentos, el programa apoya a casi 42 millones de beneficiarios que dependen de SNAP para comprar comestibles y otros alimentos. Ambos programas ayudan a decenas de millones de personas a evitar la pobreza y la inseguridad alimentaria. Pero la pregunta aquí es, ¿se excluyen mutuamente? ¿Los beneficiarios del Seguro Social también pueden recibir beneficios de cupones para alimentos? A pesar de mucha desinformación y un número desafortunado de personas elegibles que no lo hacen, la respuesta es sí. Los cupones de alimentos pueden ir a la mano con el seguro social para las personas mayores y también de otras edades. ¿Cómo es que funciona el SNAP y el seguro social? Los estadounidenses mayores no solo pueden recibir SNAP mientras cobran el seguro social, sino que también existen reglas especiales para personas de 60 años o más, las cuales facilitan la calificación para cupones de alimentos. Por ejemplo, un hogar estándar puede tener hasta $2.500 en recursos contables como efectivo o dinero en el banco, y aún así puede calificar también para SNAP. Sin embargo, si un hogar incluye una persona discapacitada o una persona mayor, pues el límite de recursos contables aumenta hasta $3.750. Pues SNAP EBT trata el seguro social como cualquier otro ingreso, pues el USDA usa límites de ingresos basados en el tamaño del hogar para poder determinar la elegibilidad de SNAP EBT. La mayoría de los solicitantes deben cumplir con límites de ingresos brutos, que son los ingresos totales del hogar antes de las deducciones. Y obviamente los ingresos netos, que son los ingresos brutos menos las deducciones. El límite de ingreso bruto mensual es del 130% de la línea de pobreza federal, entre $1.396 para un hogar de 1 y $4.839 para un hogar de 8. Hablamos de más de $490 por cada miembro adicional. Luego también tenemos que el límite de ingreso neto mensual es del 100% de la pobreza, entre $1.074 para un hogar de 1 y $3.722 para un hogar de 8. Hablamos de más de $379 por cada miembro adicional. Al determinar la elegibilidad para el SNAP, la USDA cuenta los ingresos de todas las fuentes, incluidos los ingresos obtenidos antes de los impuestos sobre la nómina y los ingresos no derivados del trabajo, como la manutención de los hijos, la asistencia en efectivo y el seguro social. Por lo tanto, puede cobrar los beneficios del seguro social y del SNAP simultáneamente, siempre que el pago del primero no lo supere con los límites de ingresos del segundo. Ahora, ¿qué pasa con el SSI? Bueno, la Seguridad de Ingresos Suplementario, el SSI, es una rama del Seguro Social que atiende a las personas que son más vulnerables, que están discapacitadas y que forman parte de un hogar de bajos ingresos. Para calificar debe ganar $1.350 por mes o menos, hasta $2.260 si tiene una discapacidad como la ceguera. En este caso, recibir el SSI tampoco lo llega a descalificar, pero sus beneficios cuentan como ingresos cuando usted solicita el SNAP.
puede cobrar cupones para alimentos siempre que sus distribuciones del SSI no excedan los límites de ingresos del SNAP según el USDA. El sitio de la Administración del Seguro Social establece explícitamente que si usted recibe SSI, puede ser elegible para recibir también asistencia de SNAP para compra de alimentos, y que la Administración del Seguro Social proporciona solicitudes de SNAP en las oficinas locales e incluso puede ayudar a los hogares elegibles a que la completen. Aún así, la Administración del Seguro Social afirma lo siguiente, que muchas personas que son potencialmente elegibles para los beneficios del SSI no saben cómo recibir SSI podría afectar sus beneficios o pagos de otros programas gubernamentales y estatales. Pues el SNAP es uno de esos programas. Millones de personas mayores elegibles no están cobrando sus beneficios de SNAP. Según un informe del año 2021 por parte del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento, 3 de cada 5 adultos mayores que califican para SNAP, alrededor de 5 millones de personas, están perdiendo los beneficios que le corresponden. No está claro si es que existe algún porcentaje de esos 5 millones de personas que nunca solicitan SNAP porque ellos asumen que no son elegibles mientras cobran el seguro social. Pero las estadísticas son sorprendentes. Menos de la mitad de las personas mayores de 60 años no están cobrando sus beneficios de SNAP a pesar de que son elegibles o simplemente están cobrando menos de lo que podrían estar recibiendo. El mito de la doble elegibilidad no es la única información errónea que impide que las personas presenten la solicitud. Muchas personas creen que los estadounidenses mayores pueden recibir solo $16 por mes en cupones de alimentos, pero eso es solo el mínimo para una persona mayor elegible. El beneficio promedio es más de $100. Finalmente, solo un pequeño porcentaje de personas mayores utiliza la deducción de gastos médicos que permite que los adultos mayores que gastan más de $35 por mes en lo que serían gastos médicos de bolsillo deduzcan esos costos de sus ingresos brutos cuando solicitan SNAP. Entonces, la respuesta a este video es: sí, puede cobrar el seguro social y el SNAP al mismo tiempo. Y si es elegible, pues definitivamente debería hacerlo. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Una vez más aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este video con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales, para que a más gente le llegue esta información que es muy útil. También los invitamos a que participen de nuestra pestaña Comunidad, donde nosotros anclamos información variada de distintos temas actualmente en los Estados Unidos, como ser seguro social, SNAP EBT y estímulos estatales o programas de ingresos garantizados que se están dando en diferentes estados en todos los Estados Unidos. No se olviden también de dejarnos sus opiniones o sus dudas en la caja de comentarios.